Hubo una mujer que asesinó a sus propios nietos para quedarse con un trono. Un juez de Dios que clavó una daga tan profundo en el vientre de un rey que el mango desapareció dentro de la grasa. Una madre que ofreció refugio, leche caliente y una manta antes de clavar una estaca de metal atravesando la cabeza de su huésped mientras dormía. Estas historias están en la Biblia y casi nadie predica sobre ellas. No estoy hablando de Satanás, no estoy hablando de Judas, estoy hablando de personas reales, con nombres, con rostros, con decisiones que van a helarte la sangre. Historias tan oscuras, tan violentas, tan incómodas, que la iglesia moderna las ha dejado enterradas en silencio. Pero hoy vamos a desenterrarlas. Te advierto desde ahora, esto no es cómodo. Vas a salir cuestionando cosas. Vas a ver la Biblia con ojos que no tenías cuando empezaste. Los personajes más oscuros de la Biblia. 7 nombres, 7 advertencias, 7 espejos del alma humana. Empecemos con una historia tan gráfica, tan violenta, que parece sacada de una película de terror. Y sin embargo, está ahí, en el libro de Jueces. Eglón y Ahod, la historia más gráfica del Antiguo Testamento. Su nombre era Eglón, rey de Moab. Y la Biblia hace algo muy peculiar con este personaje. Nos dice que era muy gordo. ¿Por qué es importante este detalle? Ya lo verás. Durante 18 años, Eglón oprimió brutalmente al pueblo de Israel. Los esclavizó, los humilló, los obligó a pagar tributos imposibles. Era un tirano despiadado que disfrutaba del sufrimiento de su pueblo conquistado. Pero lo que Eglón no sabía es que Dios ya había levantado a su ejecutor. Su nombre era Ahod, un juez de Israel, zurdo, y la Biblia específicamente menciona que era zurdo. Este detalle no es casualidad. Este detalle es crucial para lo que está a punto de suceder. Ahod fabricó una espada especial, no una espada común, una daga de doble filo, de medio metro de largo, y la escondió debajo de su ropa, atada a su muslo derecho. ¿Por qué el muslo derecho? Porque en esa época, los guardias revisaban el lado izquierdo del cuerpo, donde las personas diestras llevaban sus armas, pero Ahod era zurdo. Nadie esperaría que llevara su arma en el lado derecho. Ahod se presentó ante el rey Eglón con el pretexto de entregarle el tributo de Israel. Los guardias lo revisaron. No encontraron nada. Después de entregar el tributo, Ahod salió del palacio. Pero entonces regresó con un mensaje. Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Eglón, intrigado y arrogante, despidió a todos sus guardias. Quería escuchar ese mensaje secreto a solas. Gran error. El último error de su vida. Tengo un mensaje de Dios para ti. Y en ese momento, Ahod sacó la daga de su muslo derecho, tan rápido que Eglón no tuvo tiempo de reaccionar. Y aquí viene la parte que la Biblia describe con un detalle casi cinematográfico, casi nauseabundo. Ahod clavó la daga en el vientre del rey, y la Biblia dice que la daga entró tan profundo en la obesidad de Eglón que incluso el mango desapareció dentro de la grasa. Y no solo eso, la Biblia describe cómo la grasa se cerró alrededor de la daga. Y luego viene el detalle más gráfico de todos. La daga atravesó a Eglón de tal manera que sus intestinos se derramaron. Ahod ni siquiera intentó sacar la daga. La dejó ahí, enterrada completamente en el cuerpo del rey muerto. Luego, con calma absoluta, cerró las puertas de la habitación, las aseguró desde afuera y escapó por el pórtico. Cuando los sirvientes finalmente regresaron, encontraron las puertas cerradas. El rey debe estar haciendo sus necesidades. Esperaron y esperaron, hasta que la espera se volvió incómoda, hasta que se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. Cuando finalmente abrieron las puertas, encontraron a su rey muerto en el suelo, en un charco de su propia sangre. ¿Por qué esta historia es tan peligrosa? Porque nos muestra que Dios no siempre obra de maneras limpias y bonitas. A veces, la justicia divina es brutal.
A veces, la liberación viene a través de la violencia. Y esto nos incomoda porque queremos un Dios domesticado, un Dios predecible, un Dios que siempre sea gentil y amable. Pero el Dios de la Biblia no es así. Es un Dios de justicia, y a veces esa justicia es aterradora. Yael, la mujer que asesinó con hospitalidad. Ahora hablemos de una mujer que cometió uno de los asesinatos más escalofriantes registrados en la Biblia, y sin embargo fue alabada como heroína por ello. Su nombre era Jael. La historia se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 4. Israel estaba nuevamente bajo opresión, esta vez bajo el comandante cananeo Sísara, quien tenía 900 carros de hierro y había oprimido cruelmente al pueblo de Dios durante 20 años. Pero la profetisa Débora y el general Barak derrotaron al ejército de Sísara, y Sísara, el temible comandante, huyó a pie. Despojado de su ejército, despojado de su poder, era solo un hombre corriendo por su vida. Y entonces encontró la tienda de Yael. Yael era la esposa de Heber Seneo, y había paz entre la familia de Heber y el rey Jabín, el superior de Sísara. Así que cuando Sísara llegó, exhausto, sediento y aterrorizado a su tienda, pensó que había encontrado un refugio seguro. No temas, entra, señor mío. No tengas miedo. Le dio leche para calmar su sed. Lo cubrió con una manta. Le prometió vigilar la entrada de la tienda mientras él dormía. Vigila la puerta de la tienda. Y si alguien viene y pregunta si hay alguien aquí, tú responderás que no. Sísara se sintió seguro, se sintió protegido, cerró los ojos y cayó en un sueño profundo. El sueño del agotamiento total. Y fue entonces cuando Yael actuó. Tomó una estaca de la tienda, una de esas estacas gruesas de metal que se usan para asegurar las carpas al suelo, y tomó un martillo, y se acercó silenciosamente al hombre dormido. Y con una fuerza que solo puede venir de una convicción absoluta, clavó la estaca en la sien de Sísara. La clavó con tanta fuerza que la estaca atravesó su cabeza y se enterró en el suelo debajo de él. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Cuando Barak llegó persiguiendo a Sísara, Yael salió a recibirlo. Ven, te mostraré al hombre que buscas. Ahora, aquí está lo verdaderamente perturbador de esta historia. Yael fue alabada por lo que hizo. En el cántico de victoria de Débora, registrado en Jueces capítulo 5, 24, Jael es llamada bendita entre las mujeres. Se celebra su acto, se exalta su valentía. ¿Pero qué clase de valentía es esta? Ella violó todas las leyes de hospitalidad. En el Medio Oriente antiguo, ofrecer refugio a alguien creaba un vínculo sagrado de protección. Cuando le diste a alguien comida y techo, te convertiste en su protector. Romper ese vínculo era uno de los pecados más graves que podías cometer. Y sin embargo, Yael lo rompió. Deliberadamente, fríamente, calculadamente. ¿Por qué esta historia es tan peligrosa? Porque nos obliga a confrontar preguntas difíciles sobre la moralidad, la justicia y la voluntad de Dios. ¿El fin justifica los medios? ¿Cuándo está justificado romper códigos morales sagrados? ¿Puede Dios bendecir actos que parecen moralmente cuestionables? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, y por eso nadie predica sobre Yael. Jezabel, la reina que sedujo a una nación. Ahora vamos a hablar de una mujer cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de maldad. Una mujer tan peligrosa que, 2000 años después, el libro de Apocalipsis la usa como símbolo de la seducción espiritual. Una mujer que casi destruyó por completo la adoración al Dios verdadero en Israel. Su nombre era Jezabel. Jezabel era una princesa fenicia, hija del rey Edbaal de Sidón. Cuando se casó con Acab, rey de Israel, no llegó sola. Trajo consigo a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, casi 1000 sacerdotes paganos que comían de su mesa real.
Pero Jezabel no era simplemente una reina que adoraba a otros dioses. Jezabel era una misionera fanática de Baal. Tenía una visión: convertir completamente a Israel a la adoración de sus dioses paganos. Y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para lograrlo. Cualquier cosa. Comenzó construyendo templos masivos a Baal por todo Israel. Financiados con los impuestos del pueblo de Dios, estos templos se elevaban como monumentos a dioses extranjeros en la tierra que Dios había dado a su pueblo. Pero eso era solo el principio. Jezabel comenzó una persecución sistemática de los profetas de Jehová. No estamos hablando de exilio, no estamos hablando de prisión, estamos hablando de exterminio. La Biblia dice que Jezabel estaba matando a los profetas de Jehová, una caza masiva, un genocidio religioso. Los profetas del Dios verdadero tenían que esconderse en cuevas para sobrevivir. 100 de ellos fueron escondidos por Abdías en 2 cuevas, 50 en cada una, alimentándolos en secreto con pan y agua. Imagina el terror. Imagina ser un profeta de Dios en esa época, sabiendo que la reina había ordenado tu muerte, sabiendo que en cualquier momento podrían encontrarte, sabiendo que hablar la verdad de Dios significaba firmar tu sentencia de muerte. Pero el poder de Jezabel no venía solo de la violencia, venía de algo mucho más peligroso: la seducción. Jezabel sedujo a Acab, no solo físicamente, sino espiritualmente. Acab era débil, era manipulable, y Jezabel lo sabía. La Biblia dice que no hubo ninguno como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, incitado por Jezabel, su mujer. ¿Ves eso? Acab no era malo por sí mismo, era malo porque Jezabel lo incitaba. Ella era el poder detrás del trono. Ella era quien realmente gobernaba Israel. Y luego está la historia de Nabot, una historia que revela la verdadera profundidad de la maldad de Jezabel. Nabot tenía una viña, una hermosa viña junto al palacio de Acab, y Acab la quería. Le ofreció a Nabot comprarla o intercambiarla por una mejor, pero Nabot se negó. Era la herencia de sus padres. No estaba en venta. Acab volvió a casa deprimido. Se acostó en su cama, se cubrió el rostro y se negó a comer, como un niño haciendo berrinche. Mi rey, ¿por qué estás tan deprimido? Acab le contó sobre Nabot y su viña, y Jezabel respondió con palabras que revelan su alma. ¿No eres tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Escucha lo que está diciendo. Eres el rey. Puedes hacer lo que quieras. El poder está por encima de la ley. Tus deseos están por encima de los derechos de los demás. Y entonces Jezabel orquestó uno de los actos de corrupción judicial más descarados de la Biblia. Escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello real y las envió a los ancianos de la ciudad de Nabot. Las instrucciones eran claras: proclamar un ayuno, sentar a Nabot en un lugar prominente, conseguir 2 falsos testigos que lo acusaran de blasfemar contra Dios y contra el rey, y luego apedrearlo hasta la muerte. Era el crimen perfecto. Usó la religión para cometer asesinato, usó la ley para ejecutar la injusticia, usó la autoridad del rey para robar la herencia de un hombre inocente. Y funcionó. Y cuando Jezabel recibió la noticia de su muerte, fue a Acab con una sonrisa. Levántate y toma posesión de la viña de Nabot. Él ya no vive, está muerto. Acab fue inmediatamente a reclamar su nueva propiedad, sin remordimiento, sin culpa, como si nada hubiera pasado. Pero entonces llegó el profeta Elías, con un mensaje de Dios. ¿Has asesinado y también tomado posesión? En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Y para Jezabel, el mensaje fue aún más específico y aterrador. Los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Años después, ese juicio se cumplió. Después de la muerte de Acab,
Después de los reinados de sus hijos, llegó Jehú, un comandante militar ungido por Dios para destruir la casa de Acab. Cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel lo escuchó venir. ¿Y qué hizo? Se pintó los ojos con antimonio, se arregló el cabello, se vistió como reina. Incluso enfrentando la muerte, Jezabel se negaba a perder el control, se negaba a mostrar miedo. Cuando Jehú entró por la puerta, Jezabel lo miró desde una ventana alta y gritó con sarcasmo, ¿Llegaste en paz, asesino de tu señor? comparándolo con un traidor famoso, intentando intimidarlo hasta el final. ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Y 2 o 3 eunucos se asomaron, los mismos hombres que habían servido a Jezabel, los mismos hombres que habían presenciado sus crímenes. ¡Échenla abajo! ¡Échenla abajo! Y ellos lo hicieron. La arrojaron por la ventana. La Biblia dice que su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú la pisoteó con su carro. Después, mientras Jehú comía y bebía, le dijo a sus sirvientes, Vayan a ver a aquella maldita y sepúltenla, pues es hija de rey. pero cuando fueron a buscar su cuerpo para enterrarlo, solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros salvajes se habían comido el resto de su cuerpo, exactamente como Dios había profetizado. ¿Por qué Jezabel es tan peligrosa? Porque representa un tipo de maldad que no se ve brutal o violenta desde fuera. Jezabel era sofisticada, era inteligente, era encantadora cuando necesitaba serlo. Usaba el sistema, manipulaba la ley, explotaba la religión. Jezabel nos enseña que el mal más peligroso no siempre viene con cuernos y cola. A veces viene vestido con ropas reales. A veces usa el lenguaje de la justicia para cometer injusticia. A veces seduce en lugar de forzar. Y Jezabel nos enseña algo más, que la seducción espiritual es real, que es posible usar la espiritualidad, la religión, incluso el nombre de Dios, para propósitos malvados, que el poder sin rendición de cuentas corrompe absolutamente. Por eso, en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús quiere advertir sobre la seducción espiritual en la iglesia, usa el nombre de Jezabel, porque su peligro es atemporal. Los hijos de Elí, sacerdotes depredadores. Ahora vamos a hablar de algo realmente oscuro, algo que es tan relevante hoy como lo fue hace 3000 años. Vamos a hablar sobre el abuso de poder en el liderazgo religioso. En el primer libro de Samuel, conocemos a un sacerdote llamado Elí. Elí era el sumo sacerdote de Israel, un hombre anciano, respetado, aparentemente piadoso. Pero Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés, y estos 2 eran sacerdotes también. Pero la Biblia los describe con palabras que deberían hacernos temblar. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no conocían al Señor. Piénsalo, eran sacerdotes, ministraban en el tabernáculo, ofrecían sacrificios en nombre del pueblo, pero no conocían a Dios. ¿Qué hacían Ofni y Finés? La Biblia nos da detalles específicos y son perturbadores. Primero, robaban las ofrendas del pueblo. Cuando la gente venía a ofrecer sacrificios a Dios, estos sacerdotes enviaban a sus sirvientes contenedores de 3 dientes para robar la mejor carne antes de que fuera ofrecida a Dios. Incluso amenazaban con violencia a quienes se resistían. Pero eso no era todo. Lo peor aún estaba por venir. La Biblia dice, en 1 Samuel 2:22, que Ofni y Finés se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Lee eso de nuevo. Estos sacerdotes estaban usando su posición de poder espiritual para abusar sexualmente de las mujeres que venían a adorar a Dios. Imagina el horror. Imagina a una mujer que viene al lugar sagrado, buscando a Dios, buscando paz, buscando bendición. Y en lugar de eso, encuentra a un depredador con vestiduras sacerdotales. Imagina el trauma.
Imagina la confusión. ¿Cómo podría esa mujer distinguir entre Dios y sus representantes corruptos? ¿Cómo podría acercarse a Dios de nuevo sin revivir el horror de lo que le hicieron en su nombre? Y aquí está lo más peligroso de toda esta historia. Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo. La Biblia dice que escuchó sobre todas estas abominaciones. Los confrontó, les dijo que lo que hacían estaba mal, pero no hizo nada para detenerlos. No los removió del sacerdocio, no los entregó a la justicia, solo les dio una reprensión suave y luego siguió permitiendo que ministraran. Y por esto, Dios juzgó no solo a Ofni y Finehés, sino también a Elí. Dios le dijo a través del profeta Samuel: Yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él conocía, porque sus hijos se han envilecido, y él no los ha estorbado. La consecuencia, Ofni y Finehés murieron el mismo día en batalla. El arca de Dios fue capturada, y cuando Elí escuchó la noticia, cayó de su silla hacia atrás, se rompió el cuello y murió. Toda su línea sacerdotal fue cortada, terminada, borrada. ¿Por qué esta historia es tan peligrosa? Porque expone una verdad que la iglesia moderna a menudo prefiere ignorar. El abuso en el liderazgo religioso no es un problema nuevo. Ha existido desde el principio, y Dios lo toma con una seriedad absoluta. Esta historia nos enseña que no es suficiente con decir las cosas correctas mientras permites que el mal continúe. No es suficiente con tener un título religioso. No es suficiente con estar en el lugar correcto. Si conoces el mal y no lo detienes, eres cómplice, y Dios te hará responsable. El levita y su concubina, la historia más perturbadora de la Biblia. Ahora vamos a entrar en el territorio más oscuro de toda la Biblia. Esta es posiblemente la historia más perturbadora, más violenta, más moralmente compleja de todas las escrituras. Y es tan horrible que incluso muchos eruditos bíblicos luchan por enseñarla. Se encuentra en Jueces capítulo 19, y te advierto, esta historia contiene violencia sexual extrema y muerte. Si este tipo de contenido te perturba profundamente, puedes saltarte esta sección. La historia comienza con un levita, un líder religioso, que tenía una concubina. Esta concubina, por razones que la Biblia no explica completamente, lo abandonó y regresó a la casa de su padre. El levita fue a buscarla. Su suegro lo recibió con hospitalidad, y después de varios días de festejar, el levita finalmente decidió regresar a casa con su concubina. Pero se les hizo tarde, y cuando el sol comenzó a ponerse, llegaron a la ciudad de Gabaa, una ciudad israelita de la tribu de Benjamín. Aquí necesitas entender algo crucial. Gabaa era una ciudad de su propio pueblo, no era un territorio enemigo, era una ciudad israelita. Deberían haber estado seguros allí, pero nadie les ofreció hospitalidad. Se sentaron en la plaza de la ciudad y nadie los invitó a sus casas. Finalmente, un anciano que venía del campo los vio y los invitó a quedarse en su casa. No se queden en la plaza, les advirtió. Ese detalle es importante. Él sabía que algo malo podía pasar. Mientras estaban en la casa, comiendo y descansando, algo horrible comenzó a suceder afuera. Hombres de la ciudad, hombres que la Biblia describe como hombres perversos, rodearon la casa y comenzaron a golpear la puerta. ¡Saca al hombre que vino a tu casa, Gayezo! ¡Queremos relacionarnos con él! Esto es una turba violenta exigiendo violar al invitado. Es casi exactamente la misma situación que ocurrió en Sodoma con los ángeles. Pero esta vez no hay ángeles para salvar a nadie. El anciano salió e intentó razonar con ellos. Incluso ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita en lugar del hombre. Piensa en la profunda corrupción moral de esa oferta. Ofrecer mujeres para ser violadas para proteger a un hombre. Pero los hombres de Gabaa no escucharon. Siguieron exigiendo al levita. Y entonces
el levita hizo algo que es casi incomprensible en su crueldad. Tomó a su propia concubina y la empujó afuera, hacia la turba. Y esos hombres la violaron toda la noche, una y otra vez. La abusaron tan brutalmente, tan salvajemente, que cuando el amanecer llegó, ella se arrastró hasta la puerta de la casa y colapsó. Cuando el levita salió por la mañana, listo para continuar su viaje, la encontró ahí, tirada en la puerta, sus manos extendidas sobre el umbral, en un último intento desesperado de encontrar refugio. Inmóvil. «Levántate y vámonos», le dijo, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido él quien la entregó a esa turba. Pero ella no respondió, porque estaba muerta. Y aquí viene la parte más macabra de toda la historia. El levita puso su cuerpo muerto en su burro, la llevó a casa, tomó un cuchillo y cortó su cuerpo en 12 pedazos. 12 pedazos. Y envió un pedazo a cada tribu de Israel como un llamado a la guerra. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de persona sacrifica a su propia concubina para salvarse? ¿Qué clase de persona luego mutila su cadáver para hacer una declaración política? Esta historia desencadenó una guerra civil en Israel. La tribu de Benjamín defendió a los hombres de Gabaa. El resto de Israel los atacó. 40.000 hombres murieron. Ciudades enteras fueron quemadas. Mujeres y niños fueron masacrados. ¿Por qué esta historia es tan peligrosa? Porque nos muestra hasta qué punto puede caer la humanidad. Nos muestra que incluso el pueblo de Dios, incluso los líderes religiosos, pueden convertirse en monstruos. Nos muestra que la religiosidad exterior no garantiza bondad interior. Y nos muestra algo más, que Dios registró esta historia. No la censuró, no la eliminó, la dejó ahí, en toda su brutalidad horrible, como un testimonio permanente de lo que sucede cuando una sociedad abandona completamente la justicia y la moralidad. El libro de Jueces termina con estas palabras: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa es la lección más peligrosa de todas. Cuando cada persona hace lo que quiere, sin rendición de cuentas, sin justicia, sin ley moral, el resultado es el caos. El resultado es la violencia. El resultado es el horror. Absalón, el hijo que se rebeló contra David. Ahora hablemos de Absalón, el hijo de David, y probablemente uno de los personajes más trágicos y peligrosos de toda la Biblia. La Biblia nos dice que Absalón era extraordinariamente hermoso. No había ningún defecto en él, de la cabeza a los pies. Su cabello era tan abundante y hermoso que cuando se lo cortaba una vez al año, el peso del cabello cortado era de más de 2 kilos. Pero su belleza exterior escondía una oscuridad interior. Todo comenzó con una tragedia horrible. La hermana de Absalón, Tamar, fue violada por su medio hermano Amnón, y David, su padre, no hizo nada al respecto, absolutamente nada. Se enojó, sí, pero no castigó a Amnón, no buscó justicia para Tamar. Y Absalón observó, y algo en él se rompió. Durante 2 años, Absalón esperó, planeó, y luego, en una fiesta que organizó, hizo que sus sirvientes asesinaran a Amnón. Venganza por su hermana. Justicia que su padre no había dado. Después del asesinato, Absalón huyó. Vivió en el exilio durante 3 años. Y David lo extrañaba, pero todavía no lo perdonaba, no completamente. Finalmente, Absalón regresó a Jerusalén, pero David se negó a verlo. Durante 2 años más, Absalón vivió en la misma ciudad que su padre, pero no podía estar en su presencia. ¿Puedes imaginar ese dolor? ¿Ese rechazo? Tu padre está ahí, tan cerca, pero te trata como si no existieras. Y entonces, algo en Absalón se torció. Se convirtió en algo oscuro y peligroso. Comenzó a conspirar contra su propio padre. Se paraba en las puertas de la ciudad
y hablaba con la gente que venía a buscar justicia del rey. Si yo fuera juez, te aseguro que recibirías justicia. Lentamente, sistemáticamente, robó los corazones del pueblo de Israel. Y luego declaró que era rey. En Hebrón, el lugar donde David había comenzado su propio reinado, Absalón se coronó a sí mismo. David tuvo que huir de Jerusalén. El rey que había matado a Goliat, el rey que había conquistado naciones, el rey según el corazón de Dios, huyó de su propio hijo, llorando mientras subía el monte de los olivos, con los pies descalzos en señal de luto. Pero aquí viene lo más perturbador. Uno de los consejeros de Absalón, un hombre llamado Ahitofel, le dio un consejo específico sobre cómo consolidar su poder. Le dijo que tomara públicamente las concubinas de David, que se acostara con ellas en el techo del palacio, donde todo Israel pudiera verlo. ¿Por qué? Para hacer la ruptura con David tan ofensiva, tan absoluta, que no hubiera posibilidad de reconciliación, para demostrar su poder supremo sobre su padre. Y Absalón lo hizo. Montó una tienda en el techo del palacio y públicamente, deliberadamente, violó a las concubinas de su padre mientras todo Israel observaba. Esto no era solo rebelión política, era sexual como arma de guerra. Era humillación pública diseñada para destruir el honor de su padre. La guerra que siguió fue brutal. 20.000 hombres murieron en un solo día, y finalmente Absalón mismo fue atrapado. Mientras huía montado en un mulo, su abundante cabello se enredó en las ramas de un árbol grande. El mulo siguió adelante, dejando a Absalón colgando ahí, suspendido entre el cielo y la tierra. Y Joab, el general de David, lo encontró. A pesar de las órdenes específicas de David de tratar a Absalón con gentileza, Joab tomó 3 lanzas y las clavó en el corazón de Absalón mientras aún estaba vivo, colgando del árbol. Cuando David escuchó que su hijo había muerto, su reacción fue devastadora. No celebró la victoria, no se alegró de haber mantenido su trono. En lugar de eso, subió a la habitación sobre la puerta de la ciudad y lloró. Hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que yo hubiera muerto? Yo hubiera muerto en tu lugar. Absalón, hijo mío. ¿Por qué esta historia es tan peligrosa? Porque nos muestra cómo el dolor sin sanar se convierte en amargura, cómo la amargura se convierte en odio, y cómo el odio destruye no solo al objeto del odio, sino también al que odia. Absalón nunca procesó adecuadamente el trauma de lo que le pasó a su hermana. Nunca recibió la justicia o la validación que necesitaba de su padre, y ese dolor sin sanar lo convirtió en un monstruo. Nos enseña que los pecados de los padres realmente afectan a los hijos, que el liderazgo negligente tiene consecuencias generacionales, que no es suficiente con ser ungido por Dios si no eres un buen padre. Atalía, la reina que masacró a su propia familia. Y ahora llegamos al personaje final, una mujer cuya maldad fue tan extrema, tan despiadada, que casi terminó con el linaje del Mesías. Una mujer que asesinó a su propia familia para obtener poder. Una mujer que fue la única reina que gobernó sobre Judá, y lo hizo a través de un baño de sangre. Su nombre era Atalía. Atalía era hija de Acab y Jezabel. Sí, esa Jezabel, la maldad corría en su sangre. Había aprendido de la mejor, o más bien, de la peor. Atalía se casó con Joram, rey de Judá, y trajo consigo la adoración a Baal, tal como su madre había hecho en Israel. Construyó templos paganos, introdujo sacerdotes de Baal, corrompió el reino del sur tal como su madre había corrompido el reino del norte. Su hijo, Ocosías, se convirtió en rey después de la muerte de Joram. Pero Ocosías solo reinó 1 año antes de ser asesinado por el mismo hombre que había matado a Jezabel. Y fue entonces cuando Atalía mostró quién realmente era. Cuando escuchó que su hijo estaba muerto, ¿lloró? ¿Guardó luto? No.
Atalía vio una oportunidad. Si su hijo estaba muerto, nadie quedaba en el camino entre ella y el trono, excepto un pequeño detalle: los nietos, los descendientes de David, los herederos legítimos al trono. Así que Atalía tomó una decisión que es casi imposible de comprender en su maldad absoluta. Decidió todos los descendientes reales, a todos ellos, incluyendo a sus propios nietos. La Biblia lo dice claramente: Atalía se levantó y destruyó toda la descendencia real. Imagina eso: una abuela ordenando el asesinato de sus propios nietos, bebés, niños pequeños, adolescentes, todos asesinados, todos eliminados, porque se interponían en su camino al poder. Era un genocidio familiar, una masacre diseñada específicamente para borrar el linaje de David. Y casi funciona, pero hubo un sobreviviente, un bebé llamado Joás. La tía de Joás, Josaba, esposa del sumo sacerdote, lo escondió junto con su nodriza en un cuarto de la casa del Señor. Durante 6 años, mientras Atalía gobernaba sobre Judá, este niño estuvo escondido en el templo. Durante 6 años, Atalía gobernó con puño de hierro, fortaleció la adoración a Baal, saqueó el templo de Jehová para financiar los templos de Baal, sumió a Judá en la idolatría más profunda que jamás había conocido. Pero en el 7º año, el sumo sacerdote Joiada organizó un golpe, reunió a los comandantes militares en secreto, les mostró a Joás, el heredero legítimo, que todos pensaban que estaba muerto, y planearon derrocar a Atalía. El día señalado, mientras Atalía estaba en su palacio, Joiada coronó públicamente a Joás en el templo. El pueblo comenzó a celebrar. Tocaron trompetas. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el ruido, corrió al templo, y lo que vio la llenó de horror. El niño que pensaba que había matado, ahora un joven de 7 años, siendo coronado, los comandantes y todo el pueblo celebrando. Atalía rasgó sus vestidos. ¡Traición! Pero era demasiado tarde. Ordenó a los comandantes: sáquenla por entre las filas, y al que la siga, mátenlo a espada. No querían contaminar el templo del Señor con su sangre, así que la sacaron. Y cuando llegó a la entrada de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. La mujer que había asesinado a su propia familia para obtener el poder, murió sola, sin defensores, sin aliados, abandonada por todos. ¿Por qué Atalía es tan peligrosa? Porque representa el poder sin límites morales. Representa la ambición tan absoluta que está dispuesta a destruir incluso los lazos familiares más sagrados. Atalía nos enseña que el poder corrompe y que las mujeres pueden ser tan brutalmente malvadas como los hombres. La igualdad en el pecado es tan real como la igualdad en la santidad. Pero Atalía también nos enseña algo sobre la providencia de Dios. A pesar de sus mejores esfuerzos, a pesar de asesinar a toda la descendencia real, no pudo destruir el linaje de David, porque Dios había prometido que de la línea de David vendría el Mesías, y ningún poder humano, ninguna maldad podía detener ese plan. El mismo niño que Atalía pensó que había asesinado se convirtió en el eslabón que mantuvo viva la promesa mesiánica. De Joás vendría eventualmente Jesús. La salvación del mundo dependía de que ese bebé sobreviviera. Y sobrevivió. Hemos recorrido las historias más oscuras de la Biblia. 7 personajes, 7 advertencias que casi nadie predica. Eglón nos mostró que la justicia de Dios no siempre es suave. Yael, que Dios usa medios inesperados. Jezabel, que la seducción espiritual es más peligrosa que la persecución abierta. Los hijos de Elí, que el abuso religioso será juzgado. La concubina del levita, hasta dónde puede caer una sociedad sin Dios. Absalón, que el dolor no sanado destruye generaciones. Atalía, que el poder sin límites morales arrasa todo, pero no puede detener los planes de Dios.
Estas historias no están en la Biblia para inspirarnos comodidad, están para confrontarnos. La Biblia no es un libro de autoayuda, es un espejo. Nos muestra lo que somos cuando Dios no está en el centro. Nos revela cuán profundo puede llegar el pecado incluso dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios dejó estas historias? Porque necesitamos la verdad completa. Necesitamos ver que la religiosidad externa no garantiza un corazón limpio. Necesitamos entender que sin Dios, la humanidad se pierde. Vivimos en un mundo parecido al de jueces. Violencia normalizada, abuso disfrazado de autoridad, orgullo espiritual, heridas que se convierten en odio. Y en medio de esa oscuridad, la Biblia no ofrece fantasía, ofrece redención. Todas estas historias apuntan a una misma necesidad, un Salvador. Jesús entró en un mundo igual de corrupto. No vino con violencia ni poder político. Vino con verdad, gracia, justicia y misericordia. En la cruz enfrentó toda esa maldad, cargó el pecado humano y abrió el camino a la libertad. Esa es la verdadera historia de la Biblia. No cuentos bonitos, sino rescate. No perfección humana, sino gracia divina. La verdad incomoda, pero libera. Somos peores de lo que creemos, pero más amados de lo que imaginamos. Ese es el Evangelio, real, incómodo, poderoso y capaz de transformar incluso a los personajes más peligrosos, incluso a nosotros.